Buenas noches para todos. Agradecerle una vez más la paciencia. Vamos a empezar dando los datos de la situación actual. Hoy se procesaron 448 análisis, de los cuales 416 fueron negativos y 32 positivos. Aquí quiero abrir un paréntesis. De esos 32, 22 corresponden al Hospital Vilar de Bo, al vector del Vilar de Bo. O sea, de los 32, 10 por un lado y 22 del Vilar de Bo. Ya se han tomado las medidas necesarias al respecto en ese nosocomio. Hoy queremos informarle a ustedes, como lo dijimos hace unos días, que hoy íbamos a dar alguna noticia acerca de las próximas actividades, siempre teniendo en cuenta, como he hablado informalmente con algún periodista, de que nosotros en el panel de control tenemos 3 controles básicos. El primero y el más importante, el determinante, es el sanitario, es el de la salud. Y los otros son el social y el económico. ¿Qué queremos decir con esto? Ustedes no ven que todos los días damos los resultados, que todos los días analizamos la situación y a partir de allí tomamos medidas sociales y económicas. Y por eso hemos sido muy cuidadosos en no adelantar mucho tiempo las decisiones, sin meditarlas mucho, porque necesitamos la perilla del control sanitario definiéndonos nuestra acción, no digo diaria, pero cotidiana. En ese sentido, la situación sanitaria se compone, en primer término, lo que acabamos de decir, la cantidad de test y la cantidad de, en este caso, positivos. Le agregamos hace un tiempo, y también les quiero dar ese dato, la cantidad de personas recuperadas, que hoy asciende a 192 pacientes recuperados. Por otro lado, tenemos que prever escenarios de máxima, escenarios negativos de máxima en esta perilla sanitaria. ¿Y cómo lo evaluamos? Lo evaluamos en torno a la preparación que tiene el país para recibir a los contagiados más complejos, aquellos que necesitan tratamiento intensivo. Con la fórmula que se ha creado en estos tiempos, en base al ejemplo del resto de los países, un promedio, se puede hacer un cálculo aproximado de cuántos contagios necesitaría tener el Uruguay para ocupar todas las camas de CTI que tenemos en la actualidad. Hoy tenemos más o menos 382 camas disponibles de las 622. Acuérdense que hay un compromiso del gobierno de tener 100 camas más. Sin contar estas, hoy tendríamos que tener, y disculpen la cantidad de cifras que obviamente son relativas, tendríamos que tener el entorno de 8.700 contagios para tener la capacidad totalmente abastecida. O sea, deberíamos tener esos 8.700 casos para tener todas las camas ocupadas del CTI. Obviamente estamos lejos. Entre los casos y entre la preparación del país para una hipótesis negativa de máxima, tenemos el camino de las precauciones, tenemos el camino de los cuidados, sobre el cual se ha basado el aislamiento, primero de alto impacto, y después un aislamiento social escalonado, que ha permitido que parte de la vida de los uruguayos todavía se desarrolle, no con normalidad, pero que se desarrolle. Ustedes han visto por ahí algunos índices de movimiento, de cese de actividad, que es enorme en nuestro país. Mucho más grande
que en los países donde supuestamente hay cuarentena obligatoria, sobre el cual ustedes ya han informado suficientemente. Entonces, hasta aquí la perilla en el comando de control sanitario. Vayamos al social y económico. La última conferencia que yo tuve aquí con ustedes, dijimos que no empezaban las clases el lunes 13 de abril. Hoy sostenemos que las clases no van a empezar el 13 de abril. Sí estamos previendo para el 22 de abril la posibilidad que 973 escuelas rurales fuera del departamento de Canelones, que son en el torno de 90, 94, empiecen las clases con algún componente de asistencia voluntaria. ¿Qué es lo que le estamos diciendo al Uruguay? Que aquellas escuelas de los poblados más alejados, de aquellas escuelas donde hay menos conectividad, de aquellas escuelas donde no ha llegado aún básicamente este virus, aquellos alumnos de 973 escuelas rurales tienen la posibilidad de recomenzar sus estudios a partir del 22 de abril. Antes que nos pregunten acerca del resto de los cursos, ¿tenemos algo planificado? Sí. ¿Tenemos decisiones? Ninguna. La única decisión tomada es que no retoman las clases ningún otro centro educativo que no sean los mencionados. Y lo vamos a ir evaluando sobre la marcha. El ministro Pablo da Silveira con el presidente de la ANEP, Robert Silva, han estado en contacto con docentes, con los distintos concentrados, han hablado con todo el mundo para ir obteniendo información, para ir haciendo ese cronograma de reinserción educativa. Vale acá agradecerle a esos hombres y mujeres docentes que es cierto que no están en los centros educativos, no están, pero están trabajando. El otro día me decía el ministro de Silveira que tenemos récord de participación informática en las plataformas que tiene en el país, donde hay alumnos y docentes interactuando, cosa que nos alegra mucho. Y además nos certifica de que hay una herramienta que podemos utilizar justamente para no tomar medidas apresuradas en el retorno a clases. Desde el punto de vista económico, ustedes saben que hay algunas ramas de la actividad que no han frenado, que han mermado lógicamente, parte por el mercado interno, parte por el mercado externo y parte por la sanidad, o preferentemente por la sanidad, pero que han continuado. En ese sentido, y hoy lo hablábamos temprano con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se ha llegado a un acuerdo en la construcción, dicho sea de paso, rama de actividad que en otros países nunca frenó, aún en plena cuarentena, con determinadas precauciones, con determinadas sugerencias y con determinadas obligaciones de retomar el lunes 13 la construcción. Obviamente hay un seguimiento muy cercano para excepciones que se van a dar y las cuales quedarán afuera de esta norma si es necesario. Hemos recibido preocupación en el día de hoy de ciudadanos de distintos puntos del país al respecto de determinadas obras y la estamos monitoreando de cerca para ver la decisión que vamos a tomar. Y en ese sentido, y por eso le pedí al director de la OPP que nos acompañe, ustedes saben, la semana pasada les informamos que con Lito Alfi a la cabeza, un grupo interministerial está pensando el día después, que va a usar herramientas desde inteligencia artificial, desde la práctica de cada actividad, desde cruzamiento de datos, pero insisto, y aún pecando de reiterativo, lo más importante es en el panel de control tener la perilla sanitaria controlada, porque si esa no está controlada, todo el resto queda en un segundo plano, como obviamente debería de serlo. Así que
hasta el momento es lo que tenemos que informar y gustosamente estamos dispuestos a contestarle alguna pregunta. Como siempre, les pedimos a los colegas que se identifiquen con nombre y medio al cual representan. Muchas gracias. Buenas noches, soy Ariel González de TNU, presidente, y le quería consultar. Ariel González de TNU y le quería consultar lo siguiente. En los últimos tiempos, desde la declaratoria de emergencia, muchos uruguayos han ido al seguro de paro, más de 70.000. Pero en las últimas horas, en los últimos días, mejor dicho, se informó que cerca de 1.000 trabajadores no médicos de la salud privada han ido al seguro de paro en plena emergencia sanitaria. Hoy el PIT-CNT dijo, tras la reunión que mantuvo con usted, que hay coincidencia de que algunos empresarios han aprovechado esta oportunidad para cometer algunos actos que están reñidos con la moral y con lo que está pasando en este momento en el país. La pregunta es, ¿el gobierno tiene conocimiento de esto? ¿Qué puede hacer el gobierno frente a esta situación? Muchas gracias. Gracias, Ariel. Lo estuvimos hablando con la central sindical. En realidad lo estuvimos hablando desde el principio. Desde el principio, todas las medidas que tomamos tienen la imperfección del ser humano. Acá se supone que debería haber un pacto ciudadano y un pacto ético. Y estamos hablando desde las canastas, que muchas veces, o la mayoría de las veces, llegan a quienes necesitan y quizás llega alguno que no. Y estamos hablando de un seguro de paro especial y estamos hablando del seguro de paro. La gran mayoría de los emprendimientos, de los empresarios, de las industrias, confiamos en que haya una muy buena utilización del sistema. Seguramente algunos no. ¿Qué significa esto? Y bueno, en vez de la lupa, el microscopio. Y sentarnos a hablar, y por eso hoy también con Pablo Mieres y el resto de los compañeros que estuvieron en la conferencia de prensa, la situación de reuniones tripartitas nos va a permitir que el gobierno en el medio intercambie información y se vaya a la casuística. Porque es muy difícil alentar o hablar de este tipo de cosas si no se sabe exactamente cuáles son las razones. Entonces, básicamente, sin profundizar en el tema de la atención de la salud, ¿qué hay? Está el FONASA, están las cápitas, está la recarga sobre determinados servicios, no muchos, pero sí específicos, está la ausencia de prestación de otros temas de la medicina, ustedes lo saben bien, porque el tema del coronavirus ha tenido especial relevancia, desde cirugías que se reprograman y tantas otras cosas. Entonces hay que ver cuánto está el sistema utilizando de la economía, de lo que reciben, cuánto está recargando sobre determinadas prestaciones más vinculadas al coronavirus, y en ese sentido, si es justo, equitativo el envío al seguro de paro. Pero es una preocupación no en el tema de la salud únicamente, es una preocupación en todo el ámbito. Pero insisto, en esto hay que ser muy cuidadoso cuando uno señala con el dedo. Simplemente nos sirve, obviamente, tener la información que yo me enteré, creo que por el periodista que estaba hoy acá, una pregunta que me hizo, y hoy, justamente, por una pregunta que me hizo uno de ustedes, profundicé con uno de los delegados del PIT-CNT en el día de hoy. ¿Qué tal, presidente? Martín Tocar, acá del diario El Observador. Quería consultarle también por este aspecto de la emergencia social que usted mencionaba. Hoy se reunió con el PIT-CNT, que volvió a plantear un tema que también le había traído el Frente Amplio, que es el de la renta básica o un subsidio para aquellos hogares más golpeados o que tienen menores prestaciones. Específicamente para aquellos hogares y personas que no reciben ningún tipo de prestación, ya sea del MIDES o del BPS, ya se les había anunciado una canasta de 1.200 pesos. En este caso lo que plantea el Frente Amplio y también el PIT-CNT es un salario mínimo o lo equivalente a un salario mínimo, que son unos 13.000 pesos. ¿Se está evaluando al menos un camino intermedio en cuanto a mayores prestaciones para esas personas? Muchas gracias. Gracias, Martín. Sí, se está evaluando, sí. No compartimos el formato que le da esas delegaciones. Obviamente compartimos el espíritu. A ver, ustedes han estado acá en todas estas conferencias. Si uno hace un promedio
o clasifica las medidas que se han tomado, la gran mayoría son de componente social, son para los uruguayos más castigados, son los uruguayos que menos tienen. Y aquí tuvimos entrada a la ministra de Economía, que por lo general la que uno va a golpearle la puerta, dijo, en temas sociales y en temas de esta epidemia no vamos a retasear recursos. En ese sentido, cuando uno empieza a entrecruzar algunas prestaciones, las formales y algunas informales, hay cruzamiento. Hay cruzamiento a veces de asignaciones, hay cruzamiento de canasta, hay cruzamiento de la tarjeta Uruguay Social. Lo que estamos evaluando y valorando no es poner o no poner más dinero, que al fin y al cabo es de los uruguayos, y lo tratamos de administrar bien. Es en tratar de realmente tener claro los sectores más vulnerables y más sensibles que lo necesitan, y también ustedes entenderán que tratar de ver cuándo viene el día después. Porque hoy el gobierno, si dice esto termina mañana, puede abrir la canilla. No es un tema, ¿se acuerdan? Yo dije que no era un tema de ahorro, ¿verdad? Pero es un tema de saber hasta cuándo tenemos que gastar. Y en ese sentido vamos calibrando de nuevo el comando sanitario para saber cuánto puede durar esta situación para el apoyo de la asistencia social y para la reactivación económica. ¿Es por única vez esta cifra? No, no es por única vez. No necesariamente es por única vez. Puede darse perfectamente de nuevo. Ojalá que no, pero si se tiene que dar, no les quepa la menor duda que como viene haciendo el gobierno, se va a dar. Buenas noches, Mariana Brau de TV Ciudad. La calle, ¿por qué se decidió esta resolución de volver a las clases luego del 22 de abril a algunas escuelas rurales, teniendo en cuenta que esto mueve además transporte, bueno, implica a trabajadores, además de los niños y sus familias, cuando todavía no se ha llegado al pico máximo de contagios, cuando estamos en una circulación comunitaria del virus? ¿Y qué se tiene pensado, planificado, cuáles son los escenarios posibles para aquellas escuelas que no son rurales, ¿no? Y bueno, y esto, ¿no? ¿Por qué se toma esta decisión cuando todavía va a seguir aumentando el número de casos? Y esto implica también una movilización en cuanto a transporte, etcétera. ¿Cuáles son las medidas para garantizar la seguridad sanitaria de los niños, sus familias, los trabajadores? Gracias, Mariana. La primera, yo no soy tan pesimista. Y obviamente esto es día a día, pero si uno ve el ritmo de contagio, inclusive hoy con un vector específico de un lugar, si uno ve el ritmo de contagio, y uno me meto en la matemática que no es mi tema, pero y ve el ritmo de recuperados, nada hace pensar, si este pacto ciudadano se sigue cumpliendo, como lo ha hecho la gran mayoría de uruguayos, que estemos ante una disparada de casos o que no quiero ser muy claro, nada indica que vayamos a estar peor, no nos conforma, porque ni siquiera depende de los que estamos acá sentados. Básicamente, si los ciudadanos no cumplen con los exhortos, no cumplen con las medidas, allí podemos tener un proceso de más casos. No es la situación actual. Segundo, yo decía hoy al principio y lo reitero, tenemos un cronograma. Tenemos un método, no específicamente un cronograma porque las fechas no están definidas del resto de las clases. Desde nuestro punto de vista, iniciar clases de primaria en Montevideo y Canelones hoy sería desaconsejable. Por eso no lo hacemos. Empezar clases en educación media también, ya no solo por el tema urbano, sino también por el sistema de docentes por grupo. En primaria tenemos un docente y en secundaria tenemos por encima de 10. Además del tema geográfico. ¿Qué quiero decir con esto sin confundir o sin irme a la pregunta? Hicimos un entrecruzamiento de situaciones geográficas, sanitarias, geográficas y el tipo de educación
a la cual nos referimos para tomar la decisión de las escuelas rurales. La precaución sobre el tema del transporte, entre otras cosas, quien conoce el ámbito rural sabe que esta situación no es un transporte como el capitalino o como el de las ciudades grandes. Sin perjuicio de lo cual, ustedes capaz que ya lo vieron en las redes, hay una recomendación del Ministerio de Salud Pública, seguida o antecedida por varios tutoriales de los tapabocas, ya sean de confección o sean industriales o caseros, que se está recomendando la utilización incluso en aquellas escuelas rurales que dicho sea de paso, son las más alejadas, son las que no tienen conectividad, son las que están más lejos de la epidemia y de alguna manera han seguido las medidas básicamente definidas por temas metropolitanos o por temas de concentración de ciudadanos. Y estamos hablando además del 22 de abril. Para el 22 de abril tenemos una visión un poco más optimista que la de hoy, siempre y cuando, insisto, y aprovecho a exhortar, el pacto ciudadano de solidaridad, generosidad y de cumplimiento del aislamiento continúe como se viene haciendo el día de hoy. Buenas noches, Sofía Cortiz del semanario Brecha. Aquí, Sofía Cortiz del semanario Brecha. Dado que hoy volvió la cuestión económica y social y que las autoridades en días pasados han planteado que están abiertas a tomar distintos tipos de medidas, quería consultarles si se ha planteado hacer del impuesto al patrimonio un impuesto progresivo, quitarle algunas exoneraciones a este impuesto, quitar exoneraciones a las grandes empresas. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Casualmente lo estuvimos hablando con Lito Alfi y con Azucena Arbeleche en estos días, acerca de gravar el capital. Hoy gravar el capital, desde mi punto de vista, es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis. Por eso no lo vamos a hacer. ¿Qué tal? Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. Preguntando por el día después, ¿cómo se va a conciliar el reanudar las actividades económicas con el cuidado que hay que tener o con la exhortación que se ha hecho hasta ahora de el distanciamiento social para no generar una falsa sensación de seguridad en la medida que vuelva a la vida de normalidad? Y en particular, si un paquete de obra pública puede ser una herramienta que el gobierno esté evaluando para dar un impulso a ese día después. Daniel, gracias por la pregunta. Yo, más que pregunta, casi afirmación, es el gran dilema. Es el gran dilema de cómo tener un justo equilibrio. De nuevo, vuelvo al panel de control. La perilla sanitaria que nos da determinados resultados y calibrar la económica y la social y que eso no signifique en un momento que se acelere el contagio. Por eso, cada medida que tomamos tiene un análisis exhaustivo multidisciplinario, básicamente sanitario. Por eso apelamos al pacto ciudadano, por eso apelamos a cumplir con las medidas de aislamiento y con las medidas de cuidado en aquellos que están teniendo actividad, por ejemplo, laboral. Sí, sobre lo segundo, acabo de firmar, recién estaba bajando, y firmé un compromiso que teníamos en la campaña electoral sobre 2 decretos, creo que es uno del 2014 y el 2017, que de alguna manera, de nuestro punto de vista, habían enlentecido la construcción de vivienda de promoción de interés social. Estuvimos en contacto con los promotores privados de la construcción y acabamos de firmar una resolución que de alguna manera, de nuestro punto de vista, va a reactivar la economía. Es una medida puntual hoy. La obra pública, obviamente que el Uruguay la necesita. Veremos después de todo este túnel, que todavía no sabemos cuán largo es, qué tan endeudado queda el país, cuánto ha sido de alguna manera la renuncia en ingresos que va a tener.
porque entre lo que gastamos y los ingresos que deja tener el gobierno es una cifra importante para la reactivación utilizando distintos instrumentos. De nuevo, no nos amputamos ningún instrumento para reactivar la economía. Tenemos otro para firmar, que no es un invento nuestro, estaba vigente un decreto del gobierno anterior que cayó en noviembre sobre emprendimientos de otros emprendimientos de la construcción, que lo estamos viendo en estos días para, de nuevo, tratar de que se disparen esos emprendimientos. Y estamos viendo temas productivos. Estamos viendo dónde se le puede aflojar a los emprendimientos productivos, industriales, que de alguna manera sean disparadores de más fuentes de trabajo. De nuevo ahí, cambio de panel de control, me voy al panel de control económico, actividad, empleo, fisco, tributos, etcétera, etcétera. Esos tres paneles, esos tres perillas de ese panel, que la va a manejar básicamente el Ministerio de Economía con OPP, esos son los que estamos empezando en el día después a diseñar para que los motores de la economía larguen a la mayor potencia posible. Habilitamos la última consulta en esta conferencia. Gracias. Leonardo Luzzi, de Telenoche. Presidente, yo me quiero mantener un segundito en el día después. Usted forma un grupo para el día después con Alfie a la cabeza, si se quiere. ¿Usted cree que se va a entrar en recesión cuando el país salga de esta situación? Y quería saber si ya tiene más o menos el costo estimado, tanto de las medidas que están tomando ustedes, el seguro, todo lo demás, y la renuncia fiscal que acaba de mencionar. Tenemos un número, Leo, gracias por la pregunta, tenemos un número, pero insisto, para dar números queremos tener la certidumbre de la cifra y todavía no la tenemos porque estamos todavía en este tema, pero sobre el tema de la situación económica capaz que nos puede ayudar más el economista Alfie. Gracias, Leonardo. A ver, el mundo entero está en recesión, ¿sí? Y por lo tanto nosotros no vamos a escapar a esa realidad mundial. Lo que no sabemos es a qué velocidad se va a recuperar el mundo y por lo tanto a qué velocidad nos vamos a recuperar nosotros, ¿sí? El único ejemplo que hasta ahora tenemos es el de China, ¿sí? Donde sabemos la caída del producto y sabemos la velocidad a la que se está recuperando, ¿tá? A la que se recuperó en un tiempo, pero todavía no tenemos las cifras de cómo fue el impacto de la propagación de la pandemia a Europa sobre China. No se olviden que Europa es el principal socio comercial de China, ¿sí? Por lo tanto, como dijo el presidente, para tener números concretos o mejores estimaciones, tenemos que esperar que se desarrolle esto. Europa, de alguna manera, empieza un camino de recuperación, empieza a abrir sectores en estos días, ¿no? Estamos viendo en todos los países, salvo algún país, ya el pico ha pasado y en casos activos están cayendo desde hace un tiempo, no muchos días, 3, 4, 5 días, ¿sí? Bueno, tenemos que ver el comportamiento de eso para nosotros poder simular. Tenemos algunas ventajas en todo el análisis que justamente venimos de atrás. Y como venimos de atrás, tenemos tiempo de estudiar razonablemente mejor que ellos que están probando, básicamente. Un último concepto que me parece que ha estado sobrevolando acá y ahora si uno lo puede graficar, que es el día después y es la salida. Si esto fuera una competencia de ciclismo, el malla oro, el que va en la punta, a ese lo tenemos que estimular para que pedalee más rápido. Ese es el que va a hacer la inversión, el que va a dar trabajo y ocuparnos de los rezagados. El gran apoyo nuestro, el apoyo del Estado, tiene que volcarse para los rezagados, que son los más vulnerables, que han quedado más rezagados en esta crisis. Lamentablemente, ya venían con una situación de vulnerabilidad y quedan más rezagados.
y sacarle el lastre al que va a pedalear, al que va a traccionar en la economía. Esa es la visión que uno tiene desde el gobierno siempre y que la profundiza en este momento de epidemia.